nuevo con la clase de trigonometría del mes de abril. Vamos a ver ahora el capítulo de razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Para ver este capítulo, lo primero que vamos a hacer es dibujar un triángulo rectángulo, ¿no? Como podemos observar aquí, el triángulo rectángulo es recto en B, de vértice A y vértice C. Como puedes observar aquí, de llamado, lo estoy acotando, pero vamos a ver aquí sus elementos, mira. Primero tenemos los catetos, pero yo le he puesto lo siguiente. Catetos con respecto al ángulo alfa. O sea, para B vamos a analizar para este ángulo alfa. También puede ser para este ángulo, pero voy a poner para el ángulo alfa. Y dentro de los catetos que tenemos, cateto opuesto, abreviatura CO, cateto opuesto. Y le vamos a llamar el cateto opuesto para el ángulo alfa. Vamos a ver acá, profesor, él es su cateto opuesto. Entonces coloquemos por acá. Cateto opuesto. Eso es el valor de A. Por acá le voy a colocar, mira. Listo. Cateto adyacente, abreviatura, CA. Por aquí lo voy a colocar. Cateto adyacente, ¿no? Seguimos para el ángulo alfa. ¿Y cuándo es el cateto adyacente? Es C. ¿Qué más? Tenemos la hipotenusa H y observamos que eso es B. Hipotenusa es B. ¿Qué más? Este ángulo, la medida del ángulo C, A y B, eso de ahí es alfa. Pero, como estamos analizando y estamos viendo triángulos rectángulos, vamos a ver para un triángulo agudo. Le he puesto acá alfa, tiene que ser un agudo. Pero recordemos de la parte de geometría, si es agudo, eso debe estar entre 0 y 90 grados, ¿no? Ahí está. ¿Qué más también vamos a ver? También vamos a tener el teorema de Pitágoras. ¿Y qué me dice Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Ahora vamos a ver las razones trigonométricas. La razón seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En la razón seno hay que observar que estoy poniendo las abreviaturas. CO y H. CO es el cateto opuesto y H es la hipotenusa. Entonces yo voy a observar acá en mi gráfico. Profesor, cateto opuesto, pero de alfa. Eso viene a ser A. Entonces voy a colocar acá el valor de A, mira. Listo. Hipotenusa. Hipotenusa, profesor, es B. Es B. Listo. Coseno, dice que es cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces de aquí veo que el cateto adyacente es C. Y la hipotenusa es el valor de B. Listo. Tangente. En la tangente es cateto opuesto entre el cateto adyacente. En el gráfico, cateto opuesto es A y el cateto adyacente es C. O sea, es A entre C. Listo. Cotangente. La cotangente es el cateto adyacente, es C y el cateto opuesto es C entre A. Secante es hipotenusa entre el cateto adyacente. Hipotenusa, que vendría a ser B, y el cateto adyacente, que vendría a ser C. Cosecante es hipotenusa entre cateto opuesto. Hipotenusa, que es B, y cateto opuesto, que vendría a ser A. Pero como tú puedes observar, yo le he puesto acá inversas. ¿Por qué inversas, profesor? Si tú te das cuenta, mira, el seno es A entre B. Y si tú te guías acá en la flecha, observas ahora B entre A. O sea, es inverso. ¿No? Inverso, mira, hipotenusa entre cateto opuesto. Coseno. Te guías, es la secante. Y puedes observar C entre B, acá es B entre C. Inversa, pues, ¿no? Tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Aquí, mira, inverso, ¿no? Mira, C, A entre C y acá es C entre A. Simplemente es la inversa. O sea, solamente yo necesito recordar el seno, el coseno y la tangente. Y después, ¿qué voy a hacer? Simplemente su inversa. Pero para que tú puedas recordar estas tres principales razones trigonométricas, te he puesto un método práctico. El famoso SOHCAHTOA. SOHCAHTOA, ¿cómo, profesor? Seno opuesto entre hipotenusa. O sea, hace referencia al cateto opuesto entre la hipotenusa. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Cateto adyacente entre la hipotenusa. Y tangente es opuesto entre adyacente. O sea, cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? El famoso SOHCAHTOA. Simplemente tengo que recordar
este método práctico para poder recordar estas tres razones trigonométricas. Y luego, ¿qué voy a hacer, profesor? Simplemente voy a invertir, ¿no? Con el método práctico. Vamos a ver un ejercicio de la práctica dirigida. Me dice, si la tangente de alfa es igual a 5 octavos, me piden hallar la tangente de teta. Y tú debes recordar que para hallar la tangente o la razón trigonométrica de la tangente debe estar ubicada en un triángulo rectángulo. Y como tú puedes observar, efectivamente, este ángulo está ubicado en un triángulo rectángulo. Además, me dicen que la tangente es 5 octavos. Profesor, aquí estoy ubicando, mira, en este triángulo 5 octavos. Eso quiere decir, primero vamos a poner por acá, del dato, la tangente de alfa, eso es 5 octavos. Vamos a reconocer. Tangente, profesor, aquí, según mi cuadrito de razones trigonométricas, ¿cómo es la tangente? Aquí tú observas tangente, mira, es cateto opuesto entre el cateto adyacente, allá. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, este debe ser el cateto opuesto y este debe ser el cateto adyacente, mira. Ahí está. ¿Y qué más? Como tú ya sabes quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente, allá simplemente alfa es el opuesto, ¿no? Es el opuesto. Este debe ser 5. Y profesor, el adyacente es este, pues, ¿no? Sí, todo va a ser 8. Pero como mira, te das cuenta que son iguales. Entonces cada uno debe ser 4 y 4. ¿Qué más? Como este es un rectángulo, así este es 5. Este también va a ser ¿cuánto? 5 también. Y de ahí el problema estaría resuelto. ¿Por qué? Vamos a identificar primero para este triángulo que voy a sombrear, mira. Para mi triángulo rectángulo, para teta, él vendría a ser su cateto opuesto. Y este vendría a ser su cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa. Listo. Ya tenemos identificado. Simplemente vamos a hallar lo que me piden. La tangente de teta. Pero tú sabes que la tangente de teta, ¿cómo se halla? Cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y en la figura tú observas que el cateto opuesto ¿cuánto es? 4. Y en tu figura ¿cuánto es el cateto adyacente? 5. Listo, ¿no? Depende de la clave. Puede ser 4/5 o en todo caso te va a salir 0,8, ¿no? Va a depender mucho de la clave. Y esa sería la respuesta para este ejercicio. Continuando con los ejercicios, vamos a ver del gráfico, ejercicio número 2. Del gráfico me piden calcular la cotangente de alfa menos la tangente de teta. Bueno, aquí, como puedes observar, he dejado el cuadrito para podernos guiar y saber las razones trigonométricas. Vamos a ver este ejercicio. Me piden hallar la cotangente y la tangente de teta. Como tú debes recordar, para nosotros hallar las razones trigonométricas de alfa y de teta, esos ángulos deben estar ubicados en un triángulo rectángulo. Y como podemos observar, efectivamente teta está ubicado en un triángulo rectángulo. Alfa también está ubicado en un triángulo rectángulo. Solamente hay que hallar sus elementos, ya sea cateto adyacente, cateto opuesto o hipotenusa. Pero en este caso no necesitamos la hipotenusa, ¿no? Porque simplemente sabemos que la cotangente o la tangente simplemente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces vamos a ver. Hay datos, mira. 3, 2. Como tú puedes observar, si este es 3, como es un rectángulo, el de acá también debe ser 3. Por acá lo voy a colocar. Ese también debe ser 3, ¿no? Listo. ¿Qué más? Si este es 2, este también debe ser 2. ¿Listo? Me faltaría ya este lado. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Como no conozco este lado, le voy a llamar una letra cualquiera. Porque al final se tiene que eliminar. Le voy a llamar el valor de A. Listo. Ahora me voy a ir a lo que me piden calcular. Me piden calcular el valor de E igual a la cotangente de alfa más la tangente de teta. Como yo puedo observar, alfa en este triángulo, todo este lado es A más 3.
Ahora sí, vamos a reemplazar, mira. Vamos a hacerlo por pasos, para que puedas entender. La cotangente, ¿cómo se halla? Cateto adyacente entre cateto opuesto. ¿Ves? Pero para el ángulo alfa, ¿no? Vamos a ver acá. Ah, ya, profesor. Entonces, este es el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Ya está. Pero yo le voy a colocar aquí alfa y de alfa, ¿ya? Es para el triángulo donde está ubicado alfa. Y acá sería menos la tangente. La tangente, debes recordar, es cateto opuesto entre la cateto adyacente. Bueno, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero aquí le voy a poner, para que lo tengas en cuenta, de teta. O sea, estamos hallando pero de este triángulo donde está ubicado teta, ¿no? Y comencemos a reemplazar, mira. Si yo reemplazo el cateto adyacente, pero donde está ubicado el ángulo alfa, aquí, mira. Allá, profesor. Si tú te das cuenta, el cateto adyacente, ¿qué vendría a ser? Este de aquí, ¿sí o no? Cateto adyacente. Y él vendría a ser su cateto opuesto. Ya lo tengo, mira. Cateto adyacente es A más 3. Voy a reemplazar A más 3. Y el opuesto es 2, ¿no? Ahí está. Menos, ahora me voy para teta, pero de este triángulo, mira. Para este triángulo, para teta, él vendría a ser su cateto opuesto. Y para él vendría a ser su cateto adyacente, pues, ¿no? Ahora sí reemplazo. El cateto opuesto vendría a ser el valor de A. Y el cateto adyacente sería 2, ¿no? ¿Y ahí qué voy a hacer? Fácil. Tú puedes observar que esto es una fracción, pero es homogénea. Entonces son fracciones homogéneas, yo tranquilamente puedo restar. ¿Y a ti qué me va a salir? Simplemente me va a salir A más 3 menos A sobre 2, ¿no? Porque es homogéneo. Y aquí, ¿quién se va a simplificar? Se va a simplificar el valor de A. ¿Y qué te queda? Simplemente me sale que E me va a salir 3 medios. Y eso vendría a ser la respuesta. O en todo caso también se puede poner 1,5 dependiendo de las claves. Respuesta. Veamos el problema número 3. En el ejercicio 3 dice, en la figura tengo que el segmento AD es 6 y el segmento DC es 3. Si el segmento AD es 6, voy a reemplazar, mira. El segmento DC es 3. Listo. Ya reemplacé los datos. ¿Qué más? Me están pidiendo hallar el coseno de 2 alfa. Allá, profe, mira, acá está. Acá tengo 2 alfa, ¿no? Ahí está 2 teta. Tendría que hallar este lado. Pero así como está, tal vez es un poquito complicado. Lo que yo voy a hacer o me voy a apoyar es en el curso de geometría. ¿Y cómo? Observa. Si él es teta, él es 90 y todo el mundo ya debe conocer este ángulo. Este ángulo, profesor, es 90 menos teta. Listo. Aquí, mira. Si él es 90 menos teta, también puedes observar lo siguiente. Si este ángulo es 2 teta, él es 90, este ángulo ¿cuánto tiene que ser? 90 menos 2 teta. Este ángulo. Si él es 90 menos 2 teta, en este triángulo rectángulo, este debe ser 2 teta, ¿no? Porque esta suma me debe dar 90 más 90, 180. Pero tú observa algo muy importante, mira. Él es 90 menos 2 teta más teta. Todo este ángulo, ¿cuánto te va a salir? Si te das cuenta. A ver, vamos a poner por acá de rojo para que te puedas entender cuánto sale ese ángulo. Es así, mira. 90 menos 2 teta más teta. Y si tú te das cuenta, eso te va a salir 90 menos teta. O sea, este ángulo de aquí es 90 menos teta. Y tú estás observando que ese triángulo es isósceles. Por aquí lo voy a colocar. El triángulo A, B y D es isósceles. Si es isósceles, eso quiere decir que el segmento AB tiene que ser 6. Bueno, estos lados son iguales. O sea, este segmento de aquí también vale 6. La longitud vale 6. Y con eso el problema estaría resuelto. ¿Por qué?
Como me piden hallar el coseno, mira, para acá, para el triángulo de aquí, el triángulo A, B y C, triángulo rectángulo, yo observo que este vendría a ser mi cateto adyacente. Y esto de aquí todo vendría a ser mi hipotenusa. Y voy a observar por acá que el coseno de 2 teta, a ver, según mi figura, profesor, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces por aquí colocamos cateto adyacente entre la hipotenusa. Y como tú puedes observar, el cateto adyacente es 6. Y la hipotenusa es todo. Sería 6 más 3, sale 9. Y de ahí el coseno de 2 teta te va a salir, ¿cuánto? A ver, por acá. Le sacamos mitad, tercia, perdón, tercia. Tercia de 6, queda 2. Tercia de 3, 3. Y eso me queda 2 tercios. Eso sería la respuesta para este ejercicio. The leaders of today, tomorrow, and forever.